Hoy es 4 de mayo, Día Nacional de la Dignidad. Este 4 de mayo los y las nicaragüenses lo conmemoramos de diferentes maneras. En defensa de la soberanía y recordando además a uno de los grandes, a uno de los que nos ha dejado no solamente un legado, sino una gran herencia histórica. El 4 de mayo marca nuestra historia. El día de hoy está con nosotros el diputado Wilfredo Navarro, precisamente para conversar del Día de la Dignidad Nacional. Y precisamente los nicaragüenses decimos Día de la Dignidad Nacional. 4 de mayo fue declarado además por la Asamblea Nacional. Hay una orden que también tiene este nombre, pero siempre hay un antes, un ahora y un después. Así es. Gracias por acompañarnos el día de hoy, diputado. Bueno, para mí es satisfactorio estar aquí con vos remembrando las gestas de antiintervencionistas y nacionalistas de Sandino. Hoy es un día de júbilo y regocijo nacional porque estamos los nicaragüenses reivindicando un gesto patriótico de un prohombre de Nicaragua, el general Sandino, que en su momento supo plantarse para enfrentar lo que la mayoría del mundo temen, al imperio. Y Sandino, con su nacionalismo y su voluntad de hierro, pues supo dar la lucha y la batalla por más de 7 años a los Estados Unidos. Realmente el acto de rebeldía de Sandino el 4 de mayo en Tipitapa, en un lugar que fue bautizado el Espino Negro, porque sí había un espino negro, la rebeldía de Sandino a deponer las armas y entregarlas en la guerra constitucionalista por la incidencia de los Estados Unidos. Sería bueno ubicar en contexto la época, lo que se vivía ahí. ¿Por qué se da la guerra constitucionalista? ¿Por qué se da el pacto del Espino Negro? ¿Quiénes eran los personajes relevantes en ese momento? Bueno, en 1925 gobiernan Nicaragua Carlos José Solórzano, presidente, que es conservador, y Juan Bautista Sacasa, que es liberal. Pero Emiliano Chamorro y Adolfo Díaz siempre estaban con sus truculencias tratando de tomar el poder en Nicaragua. Y desde 1925 están poniéndole piedras en el camino al gobierno de Solórzano. El 17 de enero de 1926 se da lo que en la historia existe como el lomazo, que es el golpe de Estado que Chamorro le da al presidente Solórzano. Definitivamente, si hay un golpe de Estado, el quien debe quedar es el vicepresidente. Pero Chamorro asume la presidencia, pero hay un problema, hay un rechazo internacional a la presidencia de Chamorro y se da una nota de los Estados Unidos que se llama la nota Kellogg, donde vetan a Chamorro y Chamorro, con su bandidencia, consigue que en el Congreso nombren a un tal Uriza como presidente y posteriormente el Congreso elige a Adolfo Díaz como presidente para terminar el periodo de Solórzano. Esto provoca que Juan Bautista Sacasa, que estaba en México, que era el vicepresidente y que le tocaba la presidencia una vez que desaparece Solórzano, reclame, y eso hace que se genere la guerra constitucionalista, y se llama constitucionalista precisamente porque lo que pretende es restaurar la Constitución, restituyendo en la presidencia a Juan Bautista Sacasa. Entonces, a partir del 26 comienza la guerra constitucionalista y ahí es donde ya interviene Sandino. Sandino está en México y se viene a integrarse
al ejército constitucionalista que era jefiado por el general José María Moncada. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las batallas, los combates, y los Estados Unidos, viendo que la derrota de Chamorro y de Díaz es inminente, hace un acuerdo con el jefe del ejército liberal, que en ese caso era José María Moncada, y le ofrece que, porque ya las tropas de Moncada están en Tipitapa y van a caer sobre Managua. Entonces los gringos, el representante de los gringos, Stimson, le dice que le garantiza la presidencia en unas elecciones supervisadas por ellos, pero que permitan que el periodo presidencial de Solórzano lo termine Adolfo Díaz. Eso provoca malestar en los generales de Moncada, porque es una traición a la revolución. Ya están por tomar Managua y le dicen, Moncada al fin hace el acuerdo y se da el famoso pacto del Espino Negro. ¿Qué significa o qué contiene el pacto del Espino Negro? El pacto del Espino Negro garantiza la continuidad en el poder de Adolfo Díaz. Garantiza elecciones supervigiladas, una vez que expire el gobierno de Díaz, elecciones supervigiladas por los Estados Unidos. La estancia de las fuerzas norteamericanas en Nicaragua y otros beneficios a los soldados liberales, entregarles una cantidad de dinero para que pongan las armas. Entonces es una entrega de la revolución, es una traición a la lucha por la que se enroló Sandino, y cuando llaman en el Espino Negro, en Tipitapa, a todos los generales a firmar el acuerdo del Espino Negro, ahí es donde se da la rebeldía de Sandino, y dice que él no se presta a legitimar la presencia de tropas norteamericanas en Nicaragua, y que además es una traición a los ideales constitucionalistas. A partir de ahí, y ante la negación de el general Sandino y el negarse a entregar sus armas al ejército invasor y estar pues luchando por el bien del pueblo de Nicaragua, ¿qué ocurre? A partir de ahí, la firma del pacto del Espino Negro, la traición a la patria, la traición a la soberanía, y a la revolución y la entrega del territorio nacional. ¿Qué ocurre después de esa firma cuando Sandino dice, no, yo sigo en mi lucha? Bueno, mira, lo primero que sucede, y esto es lo más relevante en el gesto de Sandino, pero antes hay que decir que Sandino habla con su tropa. Sandino era un general que había recogido honra, victoria. Es más, Sandino salva a Moncada en Buaco, donde tenían arrinconado a Moncada. Entonces Sandino habla con su tropa, y ahí se da una discusión muy, muy interesante entre la tropa, porque la mayoría ya está cansado de la guerra, y entonces se conforman con el dinero que le dan los gringos, y solo 29 hombres de los de Sandino son los que se niegan con Sandino a reconocer y deponer sus armas, y son las que son el núcleo, el embrión de lo que es el Ejército Defensor de la Soberanía. Se van a San Albino, se van a la montaña, y inicia la lucha sandinista, pero ahí es donde está la gran dimensión de Sandino, porque con la rebeldía de Sandino, con el heroísmo de Sandino, con el patriotismo de Sandino, con el antiintervencionismo de Sandino, una guerra que nació como una guerra civil, una guerra entre liberales y conservadores, se transforma en una guerra de liberación para enfrentar el injerencismo y el intervencionismo norteamericano.
A partir de ahí se inicia la gesta heroica de Sandino por la reivindicación de los valores nacionales y por sacar de la tierra de Nicaragua a los invasores norteamericanos. Es interesante y creo que tengo aquí y me gustaría leer una parte de la proclama de Sandino, donde él dice: no depondré mi actitud hasta no arrojar de mi patria a los invasores. Mi inspiración es rechazar con dignidad y altivez toda imposición en mi país de los asesinos de los pueblos débiles. Sandino, yo estoy dispuesto, dice Sandino, yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso de que todos lo hagan. Es decir, todos los generales de la Revolución Constitucionalista entregaron sus armas, pero Sandino dice: yo no estoy dispuesto a entregar mis armas en caso que todos lo hagan. Yo me haré morir con los pocos que me acompañen, porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no morir como esclavos. Yo no me vendo ni me rindo. Tienen que vencerme. Creo cumplir con mi deber y deseo que mi protesta quede para el futuro escrita con sangre. Esa es la motivación de Sandino y él lo declara y se va a la montaña y comienza con sus obras, con sus hechos, a reivindicar la soberanía nacional. Hay un pronunciamiento de Sandino ya cuando está en San Albino, creo que es en un mes o 2 meses después. Exactamente, diputado, según las publicaciones, el manifiesto de San Albino, que fue el primer manifiesto dedicado a los inclaudicables de ayer y hoy, con fecha del 1 de julio de 1927. 96 años han pasado. Bueno, en ese documento, Sandino refleja por qué no firma. Ahí está diciéndole al pueblo de Nicaragua y al mundo por qué no firma el pacto de rendición ante los Estados Unidos. Porque es ofensivo. No es un acuerdo entre las partes beligerantes, liberales y conservadores. Allí en el Espino Negro lo que hay es un acuerdo entre José María Moncada y el representante de los Estados Unidos. Entonces, para Sandino eso es ofensivo. Y en el manifiesto dice: yo juzgo a Moncada ante la historia y ante la patria como un desertor de nuestras filas. No, lo llama traidor. Con el agravante de haberse pasado al enemigo. Sí, él lo llama traidor y es interesante porque históricamente en 1909, cuando se da la nota Knox que obliga a abandonar el poder al general Zelaya, a partir de ahí se dan los que se llamaron los pactos Dobson, que son hechos con los conservadores, los hacen con los Estados Unidos y ahí proscriben a los liberales de la cosa pública. Y es a partir de ahí ningún liberal puede figurar en los poderes del Estado, ni mucho menos. Es hasta el pacto del Espino Negro donde se hace el acuerdo con Moncada que restituyen a liberales en la cosa pública, pero además hay una cosa que ahí se ve la ambición y la traición de Moncada, porque Moncada acepta firmar el pacto del Espino Negro porque los norteamericanos le garantizan la presidencia después que culmine el gobierno de Adolfo Díaz. Y como los gringos eran los que iban a supervisar las elecciones, pues por supuesto Moncada estaba garantizado. Todas esas traiciones, todas esas suciedades a espaldas del pueblo son las que rechaza Sandino. Y por eso el heroísmo
de Sandino es incuestionable, porque lo estamos viendo a 90 y pico de años, pero hay que vivirlo y sentirlo, que estás en una guerra y de repente tu jefe pacta con el enemigo, se entrega y deja abandonada a su tropa, y solo es un general con 29 hombres los que retoman la bandera de la soberanía. Y por eso Sandino tiene la dimensión que tiene, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque es un héroe que con sus hechos demostró lo que estaba pensando. Y se va a la montaña y comienza una guerra que desde el 27 hasta el 33, que se firma el pacto con Juan Bautista Sacasa, que también provoca la muerte de Sandino. Es que 7 años Sandino brega en las montañas luchando por recuperar la dignidad nacional. Y por eso es que el 4 de mayo es el Día de la Dignidad, porque ahí se da esa gesta de Sandino y su reacción y su protesta ante el mundo por la traición que se está causando a Nicaragua, y que con esa actitud de Sandino los nicaragüenses recuperamos nuestra dignidad ante las traiciones y ante la entrega al imperialismo. Dice el manifiesto, el primer manifiesto, el de San Albino, ¿verdad? El que estamos conversando. ¿Quiénes son los que ataron a mi patria al poste de la ignominia? Díaz y Chamorro y sus secuaces, que aún quieren tener derecho a gobernar esta desventurada patria. Apoyamos por las bayonetas y las Springfield del invasor. No, 1000 veces no. La revolución liberal está en pie. Hay quienes no han traicionado, quienes no claudicaron. Y eso es, Sandino recupera, por eso es que a mí me gusta decir que con su actitud Sandino recupera la dignidad de los nicaragüenses ante el entreguismo de los Moncada, de los Chamorros y de los Díaz, y el sometimiento ante el imperialismo. No es tan fácil rebelarse ante el ejército, el mejor ejército del mundo. Y Sandino lo hace con 29 hombres e inicia su lucha y transforma todo el país en un campo de batalla antiimperialista, porque no creamos que la lucha de Sandino se circunscribe nada más a la Segovia. Sandino anduvo por San Francisco el Carnicero. Sandino le paró una inauguración de un tren a Moncada ahí en el Sauce. Las tropas de Sandino estuvieron por todo el país dando la batalla y rebelándose ante los norteamericanos. Y es tan así que ante la situación que tenían en Nicaragua y ante la crisis económica que vivían los norteamericanos por la depresión, es que salen las tropas de Nicaragua. Y es hasta que salen las tropas de Nicaragua es que Sandino busca cómo encontrar el acuerdo de paz, porque para Sandino lo primero, lo prioritario era la salida del territorio nacional de las fuerzas invasoras norteamericanas. Bien, vamos a hacer un corte informativo, pero vamos a continuar con más de esta conversación. Hoy, 4 de mayo de 2023, justo cuando se están cumpliendo 96 años de ese pacto en el Espino Negro, y por supuesto la valentía y el heroísmo del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Hoy es 4 de mayo, Día de la Dignidad Nacional, siempre hago a la inversa. Hablar un poco, bueno, hemos hablado de todo el contexto histórico, ¿verdad? Lo que conllevó a Sandino a no deponer las armas, a imponerse ante los invasores, ante el imperialismo, pero todo esto tiene una causa y tiene un efecto, ¿verdad? Y cómo a través de los años hemos ido viviendo las diferentes transformaciones a través de la historia. Sandino marcó la historia de nuestro país desde diferentes puntos de vista. Bueno, mira, la gesta de Sandino es el mejor ejemplo de patriotismo, de antiimperialismo y de lucha por el decoro y la dignidad
nacional. Y Sandino no predicó con su ejemplo y el mejor legado que nos puede dejar es su lucha reivindicativa por los oprimidos, y que Sandino no estaba mintiendo, porque lo mejor que puede dar un hombre por sus ideales, por su pensamiento, es su vida, y Sandino dio su vida en aras de su ideal. Y lo que Sandino nos trae de toda su lucha es su lucha por la dignidad nacional, la lucha por reivindicar el nacionalismo y por supuesto su antiinjerencismo y su antiimperialismo. Y por eso es que Nicaragua es en estos momentos un ejemplo de dignidad en el mundo, porque reivindicamos nuestros valores nacionales y estamos tratando de transformar nuestra sociedad en una sociedad que responda totalmente a los intereses de su pueblo y que no nos afecten las decisiones de los enemigos de nuestra patria, porque definitivamente hay toda una visión mundial para arrinconar a las naciones, a las sociedades que no responden a los intereses del imperio. Y Sandino, con su ejemplo, con su prédica transformadora y revolucionaria, nos está guiando ahora, más que nunca, cómo podemos ir construyendo una sociedad mejor. Todo lo que se está haciendo ahora, los hospitales, las escuelas, las carreteras, la energía eléctrica, el agua potable, todo eso es consecuencia de esa visión de Sandino de el bien común, de la transformación de nuestra sociedad. Y por supuesto, el gobierno de Daniel y Rosario están haciendo posible que esas expectativas y esa visión de Sandino se cumpla, porque están comprometidos con el proyecto y el pensamiento de Sandino, que arranca desde su acto de rebelión el 4 de mayo, no dejándose someter ante la voluntad del imperio. Y eso es lo que nos da satisfacción, y por eso es que hoy celebramos ese acto de rebeldía de Sandino, porque es como la guía, el faro que nos guía para seguir haciendo las transformaciones en nuestro país. Definitivamente fue un pacto deshonroso. Pacto de la traición, lo llama Sandino. Un pacto para entregar la patria, para vender la vida de los que murieron en defensa de los ideales constitucionalistas. Un pacto de vergüenza, porque Moncada, en aras de que le garanticen la presidencia, entrega una revolución y entrega a los ejércitos que vienen con él, porque ya están a las puertas de Managua, están en Tipitapa, y es el gringo el que viene a salvarle prácticamente el mandado a los Chamorros y a los Díaz, y negocia con Moncada para conseguir mediatizar la lucha o el triunfo y las transformaciones que podrían haber hecho con el triunfo de la revolución. Todo alrededor de esto es el tema de la defensa, la independencia, la soberanía, pero hoy los nicaragüenses, y usted precisamente lo mencionaba, tenemos tantas cosas, ¿verdad? Acceso a educación, energía, agua, una voluntad de un gobierno que restituye el derecho de los nicaragüenses, de las familias nicaragüenses, de la niñez, adultos, mayores, etcétera. Y todo esto es un legado que dejó Augusto C. Sandino, el general de hombres y mujeres libres, y que además del 2018 para acá, más que nunca se ha venido luchando precisamente por el tema de la independencia, por el tema de ser nacionalistas, por el tema de ser libres e independientes. Sí, la rémora del 2018 probó nuevamente el temple nacionalista, antiimperialista y popular del pueblo de Nicaragua, porque nos enfrentamos nuevamente
a los nuevos chamorros, a los nuevos días y al imperialismo nuevamente, que trataron nuevamente de arrebatarle esas conquistas que se habían venido logrando para los nicaragüenses, porque aquí ya la Constitución de Nicaragua no está allí guindada, solo para que se lea o se mire. La Constitución dice educación gratuita para el pueblo y eso ya viene y se transforma en más escuelas, más educación, igual con los hospitales. Entonces eso golpea a los enemigos de la patria, golpea a los enemigos del pueblo, los poderosos que quieren continuar manteniendo el dominio y sojuzgar a las grandes mayorías. Y por eso es que se juntan nuevamente en el 2018 y podemos hacer un símil, se juntan nuevamente y desgraciadamente esos apellidos son de ingrata recordación en la historia de Nicaragua. Cuando hablas de Chamorro, hablas de Díaz, es sinónimo de traición, es sinónimo de entrega. Y si vos ves en las listas de los que se fueron en el avión para Estados Unidos, allí van los Chamorros. Y ahí van descendientes de Adolfo Díaz y descendientes de Moncada, que se van porque nuevamente son derrotados, como los derrotamos en la guerra sandinista, cuando Sandino los expulsó. Así también se fueron expulsados, porque realmente el pueblo de Nicaragua reivindicó su vocación con el pensamiento y con el ideario de Sandino. La historia no se equivoca. Y es una continuidad de ese esfuerzo y ese sacrificio que ha tenido el pueblo de Nicaragua por defender sus valores, por defender su nacionalidad y por defender lo más sagrado que es la patria Nicaragua. Y algo creo yo que podríamos agregar a esta conversación es el hecho que hoy en día en nuestro país y gracias al marco jurídico que tenemos, el vendepatria es castigado. No, es que en todas partes, mira, y en la historia de la humanidad, en la antigua Roma, el delito que más se castigaba y que era más odiado era el de traición a la patria, porque los traidores a la patria traicionan a su madre, traicionan a su país y se entregan ante la voluntad de los de afuera. Y en Nicaragua ya existe la tipificación de traición a la patria y definitivamente los traidores a la patria no tienen cabida en nuestro país y no tienen ni siquiera el derecho a ser llamados nicaragüenses porque están conspirando contra su madre patria, están conspirando contra la nación, están conspirando contra todos los nicaragüenses y por tanto merecen el desprecio y el señalamiento de todos los nicaragüenses. Bien, agradecerle, diputado Wilfredo Navarro, haberlo tenido nuevamente por acá, hacer ese intercambio, ¿verdad? Recibir ese conocimiento histórico que usted siempre nos puede dar. Siempre tengo gratos recuerdos cuando escucho que Benjamín Celedón, sé que un conocedor de la historia, ¿verdad?, de Benjamín Celedón, y además me gusta mencionar esto porque Benjamín Celedón fue inspiración de Augusto C. Sandino. Su cadáver, su lucha, lo inspiraron a Sandino y Sandino siempre tuvo en gran alta estima la gesta heroica de Celedón, porque la gesta de Celedón también fue consecuente, murió defendiendo sus valores y sus principios. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos con usted aquí en el canal parlamentario por que nos pueda acompañar, ¿verdad? Siempre que le hacemos esa cordial invitación. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana, si Dios lo permite.